cerramos comunistas y arrancamos, bienvenidas, bienvenidos QR en vivo por Bravo TV hasta las 12 de la noche con muchas cosas, muchas historias para compartir en la jornada de hoy. Hace algunos días arrancamos el programa hablando sobre el plan del odio, la estrategia de odiar, con esta portada que supimos compartir. Gritar, odiar, ganar. ¿Qué era lo que estábamos diciendo? Que no hay exabruptos en la estrategia del gobierno, que no hay un presidente que se pone nervioso, que pierde los estribos, que hay una estrategia que no es una estrategia original, que se viene utilizando hace bastante tiempo y que tiene, muy en esencia y para resumir, la idea de, a través del odio, a través de la emocionalidad violenta, acumular política. ¿Por qué? Bueno, por una enorme cantidad de frustraciones. Se habla de la insatisfacción democrática. Habría que ver cuáles son los orígenes en la Argentina. Esto no arranca con La Libertad Avanza. La Libertad Avanza, en todo caso, cosecha una siembra de otros espacios que también apostaban a esto, quizás siguiendo un plan o quizá intuyendo que la cosa iba un poco por ahí. Bueno, ¿cuál era el objetivo? Decíamos, eso, acumular política, tratar de encontrar un enemigo a tiempo para seguir acumulando política de esta manera. Pero hay otro objetivo. Ese otro objetivo, que también es tan viejo como la política, decíamos nosotros, orientar la mirada como en el teatro, tiene que ver con tratar de hacer pasar muy disimuladamente cosas que al gobierno le pegan en su narrativa. No hay peor cosa para un espacio político que en una narrativa que le ha sido muy exitosa, si ustedes quieren un relato, que aparezca algo, que suceda algo, que le quiebre el espinazo a eso que se utilizó para convencer a un sector muy importante de la sociedad que era tiempo de este tipo de políticas, que era tiempo de este tipo de maneras de entender y de discutir lo que nos es común. ¿De qué estamos hablando? Bueno, lo primero que se nos viene a la mente es el caso Libra. El caso Libra, dicho por analistas, consultores de todo pelaje, dicen que fue de alguna manera un punto negro dentro de esa imagen que el gobierno tiene respecto de no ser parte de la casta, que es lo que viene a combatir. Porque esa es la narrativa principal. El gobierno dice, nosotros venimos a darle pelea a la casta. Y si uno quiere una definición muy rápida de la casta, tiene que ver con maneras de entender la política que no tiene que ver con el bien común, sino que tiene que ver con la conservación de cierto poder. Y para la conservación de cierto poder, estar dispuestos a cualquier cosa. Hacer cualquier cosa con tal de sostener ese lugar. Si uno empieza a ver el caso Libra, una causa que está avanzando y mucho y que al gobierno le molesta, que al gobierno le inquieta, hay que ver los esfuerzos que hizo en el Congreso Nacional, primero para que no exista una comisión investigadora, luego para que esa comisión investigadora no funcione como tiene que funcionar, y segundo, en el esfuerzo del jefe de gabinete frente a la interpelación de distintos bloques para patearla a la tercera bandeja, patearla a la tribuna. Bueno, pero si uno ve en perspectiva, la causa Libra, en realidad, es, yo les diría, una secuencia lógica de cosas que comenzaron en los orígenes de La Libertad Avanza. En el momento en que tenían que ir provincia por provincia tratando de generar recursos y de esa manera subir a gente a ese espacio, ¿a cambio de qué? Bueno, las denuncias aparecían por todos lados. Tenía que ver con lugares en las campañas a través de dinero negro. Y ese dinero negro como parte de la reproducción política, hacer política implica recursos. Entonces, si empezamos a ver el caso Libra a la luz de esta situación, no puede llamarnos la atención. Es, si ustedes quieren, un elemento un poco más sofisticado. Además, hecho desde el propio gobierno, desde la Quinta de Olivos, con un mensaje en redes sociales. Hemos hablado largo y tendido sobre eso. Ahora empiezan a ocurrir otra serie de sucesos por estas horas que preocupan y mucho al gobierno y que quizá está también allí la idea de por qué gritar, odiar y ganar vuelve a ser efectivo. Y en este momento es no odiar lo suficiente a los periodistas, pero ¿qué ejercicio hacíamos nosotros? La clave no está en periodistas, la clave está en odiar. No odiar lo suficiente, la gente no odia lo suficiente, no importa qué. El tema es odiar y que con eso se siga orientando la mirada respecto de un otro que no merece estar en la discusión. Hace algunos días
en las páginas 34 de los diarios apareció una historia muy chiquita que nos remitía a la provincia de Buenos Aires, a Junín, donde un referente del PAMI era eyectado por irregularidades en la conducción de la propia tropa. Es más, ahí aparecía un enfrentamiento entre distintos sectores del gobierno, entre las Fuerzas del Cielo, Santiago Caputo y Sebastián Pareja, armador en la provincia de Buenos Aires, hombre de Karina Milei. Y a partir de ahí empiezan a sucederse distintas historias que tienen en el centro de la escena al PAMI en sus dependencias de todo el país y denuncias de que efectivamente había pedidos de dinero para cometer irregularidades. Presuntamente, esto se está investigando, hay denuncias radicadas muy en concreto y algunas de ellas las vamos a repasar. Vamos a ir primero a Caleta Olivia. En Caleta Olivia está Sergio Torres, referente del PAMI, ex titular del PAMI en Caleta Olivia, que lo que denuncia es muy claro. Nos querían pedirle a prestadores médicos que pongan parte de su sueldo para alimentar la caja de la política. Vean. Yo hacía el aporte y lo hacía de manera voluntaria. Lo que sí me molestó y que hizo que estallara todo acá en la provincia de Santa Cruz fue el hecho de que intentara de que una médica, una coordinadora médica, también tuviese que hacer el aporte partidario, lo cual yo me negué. Luego viajé a Buenos Aires, me entrevisté con Esteban Leguizamo, a quien le comenté la situación, le dije, me están exigiendo que a una médica auditora yo le tengo que cobrar el 10%. Él me dijo que no podía hacer nada porque él era un personal de planta que estaba ascendido, no era un político y que ese era un tema político. Así que vuelvo a Santa Cruz, estoy una semana frisado, o más, creo que fueron 3 semanas que estuve frisado, sin que me contestaran mail institucionales, sin que me contestaran el teléfono, era como que estaba en la oficina pero no estaba. Luego de esas 3 semanas me despiden. Los testimonios que vamos a compartir tienen una particularidad. Son militantes de la Libertad Avanza, no son funcionarios de otros espacios de la política que llegaron y quedaron trabajando en el PAMI en distintos puntos del país y ahora, si ustedes quieren, por especulación electoral, por especulación política, porque no están de acuerdo, salen a hacer este tipo de denuncias. No, son militantes que se acercaron a la Libertad Avanza con toda fe de que estaban apoyando algo que iba a ser distinto. Siempre tengan en cuenta la narrativa de la casta. Es más, que validan que parte de su salario, por ser militantes y entrar a ocupar cargos directivos, podían destinarlos a la política. Dicen, no me molestaba de ninguna manera poner un dinero de mi sueldo para la caja política de la Libertad Avanza. El problema en este caso era que se lo querían hacer poner una médica que se necesitaba para brindar una mejor atención a jubilados y jubiladas. Es muy claro el caso de Viviana Aguirre. Ahora vamos a charlar con ella. Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI en La Plata, plantea lo mismo. Me acerqué con la mejor voluntad, creyendo que este era el camino para terminar con todo lo anterior en la política. Yo ponía parte de mi sueldo, pero en un momento me dijeron que ese dinero tenía que ir a lugares donde no me quedaba claro si era para la Libertad Avanza o alguien se lo llevaba. Y además me pedían que firme papeles irregulares. Seguramente tiene que ver con distintos proveedores del PAMI. Y lo curioso, de la misma manera que Sergio Torres en Caleta Olivia, es cuando empiezan a denunciar hacia arriba, nadie les contesta el teléfono o en todo caso los bloquean. Miren. Cuando yo empecé a recopilar pruebas de corrupción, le mandaba mensajes al señor presidente Javier Milei y me clavaba el visto y nunca me respondió. Cuando en campaña del 2023 vos podías hablar a cualquier hora que él te iba a responder. En este caso, que ya era presidente y yo le estaba diciendo el problema que había en PAMI, con nombre y apellido, nunca me respondió. Después le escribí a Karina Milei. Karina Milei me termina bloqueando. Y después dije, bueno, nos empezaron a amenazar, Sebastián Pareja. Sebastián Pareja es la mano derecha de Karina Milei, es la jefa de ellos. Y jamás le iban a tocar a Sebastián. Entonces yo digo, cuando pasa todo esto, que cerramos el grifo, que nos empezaron a amenazar, porque yo de hecho bajaba a los geriátricos a todos lados, sacaba fotos, filmaba, porque quería tener la evidencia de lo que venía pasando. Por ejemplo, Saba me decía, Viviana, salí de ahí. Ese era el enojo de él, porque yo veía en las situaciones que estaban los geriátricos, en mal estado, abuelos con sarna, mal alimentados, desnutridos.
Viviana, con quien ya vamos a conversar, tiene un agregado que tenía enorme preocupación. Sergio también en Caleta Olivia. Enorme preocupación por lo que estaba pasando en los geriátricos del propio PAMI, registrando lo mal que se alimentaban, las situaciones, los pésimos cuidados de salud. Esos papeles irregulares tenían que ver con continuar con esas situaciones. Ahora lo vamos a hablar con ella. Pero no es solamente La Plata, provincia de Buenos Aires, Caleta Olivia. En la otra punta de la Argentina, en Misiones, Samuel Doichele, referente de La Libertad Avanza, también hacía denuncias de las mismas características. Yo pienso y estoy seguro es que están usando hoy para hacer la campaña política. Si van a ver la alta calidad de fotos que están sacando y lo que están invirtiendo en eso. Porque en la no campaña. vimos que invirtieron en algo. Usan el dinero nuestro en la campaña de ellos. Correctamente. Sí. ¿No era lo que venían a combatir eso? Le digo de nuevo, son gente que hoy estamos haciendo la campaña en contra. Muy buen testimonio de Ezequiel Orlando, nuestro colega aquí desde el Canil y en Economía en Perfil. A ver, insisto, estas cosas están ocurriendo en este momento. Uno piensa, si estas fueron las personas que lo denunciaron, ¿cuántas otras personas esto está ocurriendo y no denunciaron? Por distintos motivos, puede ser por miedo, puede ser por connivencia, pero no es casualidad que empiezan a salir de abajo de las baldosas de todo el país, y sobre todo las baldosas del PAMI, empiezan a salir historias similares. Vayamos al origen. En el origen había denuncias prácticamente en todas las provincias de que se ponía dinero para integrar las listas y después había desacuerdos o no se cumplían con esos acuerdos. No es una novedad. Recuerden, entre otras cosas, lo que en su momento decía el orfebre Juan Carlos Pallarols, un artesano de los bastones de mando, de los bastones presidenciales. ¿Lo recuerdan? Fue mencionado hace poco en la Cámara de Diputados. Presten atención a lo que ocurría con él. Yo lo llamo y Javier me dice, habla con mi hermana, con Karina, que ella es la que maneja mi agenda. Entonces, cuando yo hablo con Karina, me dice ella, como no, el miércoles vos me digas, yo le aviso a Javier y él va a pasar por ahí, pero previamente me tenés que depositar $2.000 en una cuenta. Y me pasaba un número de teléfono, un número de una cuenta. Como este caso en todo el país, en Entre Ríos, en Chaco, en Salta. Entonces, revisando lo de Libra, ahora las denuncias que hay sobre cajas negras del PAMI, tiene lógica. Estamos hablando, evidentemente, de una investigación que apunta a un modus operandi. Y por eso, esta es nuestra portada de hoy, que tiene en el centro de la escena la recaudación irregular de recursos para hacer política, y todos los nombres apuntan a Karina Milei, a quien Elisa Carrió llamó la cajera del gobierno. Y esto da de lleno, insisto, en la narrativa fundamental con la que el gobierno de Javier Milei convence a un sector muy importante de la sociedad, mayoritario, de que venían a hacer algo muy distinto respecto de lo que la política anterior no habían podido mejorarle, por ejemplo, en su calidad de vida. Hay otro elemento muy central en La Libertad Avanza, que es la libertad, el concepto de libertad. Y uno se pregunta si efectivamente en algún momento se empieza a resquebrajar el mensaje, la promesa de que la libertad avanza no es casta, que son otra cosa. Quizás llegará el momento también en que empiece a haber un cuestionamiento sobre el concepto de libertad. Y entonces la sociedad argentina empieza a preguntarse, che, pero libertad, ¿de qué me sirve la libertad si no puedo comprar remedios? ¿De qué me sirve la libertad si las guardias de los hospitales públicos están abarrotadas porque la gente ya no puede pagar las prepagas? O un sector de la sociedad que antes podía no puede pagar las prepagas. Si no hay alimentos que se repartan para sostener a los sectores más vulnerados de la sociedad. Si no hay universidades porque están desfinanciadas, si los salarios docentes son una miseria y se suspende además a la buena de Dios las referencias nacionales de los salarios docentes. ¿Qué pasa si nuestros pibes y nuestras pibas adolescentes están con una situación de ansiedad y de depresión que no se cansan los profesionales de salud mental de advertir? Después de la pandemia, es cierto, pero ahora muy agravado. Entonces empiezan a caerse todas las narrativas.
la de la casta y la de la libertad. Una extraña parábola de la definición más importante de San Martín, ¿no? Seamos libres, lo demás no importa nada. Bueno, aquí pareciera que en realidad no importa nada y lo de la libertad te la debo. Lo iremos viendo en algún momento. La clave en todo caso es cómo recibe todo esto ese sector de la sociedad que genuinamente confió en la Libertad Avanza, que venían a hacer otra cosa, que venían a representar otra cosa, y que eventualmente en la fortaleza de esa narrativa hay un sostener, hay un aguantarse el ajuste brutal. Porque además está claro que el ajuste no cayó sobre la casta, o que en todo caso la casta tiene PAMI. Está en línea Viviana Aguirre, como les decíamos, exfuncionaria del PAMI. Viviana, ¿cómo estás? Soy Pablo Caruso, aquí en QR te saludamos. Buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias a vos y a tu producción por haberse comunicado conmigo y también para que la gente pueda saber la realidad de la Libertad Avanza internamente. Gracias Como bien lo describiste vos. por la valentía de contar todo esto. No debe ser para nada sencillo. Antes de meternos en la estructura de estas cajas negras, déjame preguntarte, Viviana, ¿cómo te acercaste a la Libertad Avanza? ¿Qué hacías? ¿De qué laburabas? ¿Qué cosa te llamó la atención? ¿Y cómo fue que te acercaste a este espacio político? Bueno, yo en realidad vengo del 2003 trabajando en la parte social. Siempre lo he hecho de corazón, es algo que me encanta, que me gusta. Siempre estuve fuera de la política porque descreía de la política, sinceramente, con todo lo que veníamos viviendo. Además, productora independiente de televisión y radio, comunicadora social. Y cuando empecé a escuchar a Javier en la televisión, en los medios de comunicación, un día me lo crucé cuando él salía de Alejandro Fantino en los pasillos. Y le pregunté si era verdad que se iba a postular como presidente. Así que él me dijo, sí, Viviana, estamos en eso, estamos pensando en eso, en un futuro. Ahí nos cruzamos los contactos y de ahí me puse la camiseta de la Libertad Avanza. Yo soy de la ciudad de La Plata, Ujú. donde también aporté para la campaña, como decía él en su momento, que cada uno tenía que aportar para su candidatura y para sus A gastos. vos eso no te hizo ruido, no te pareció mal. No, para nada, porque yo creo que es lo correcto que cuando uno quiere hacer una campaña lo haga de su propio bolsillo y no del bolsillo del Estado, que estamos hablando del bolsillo de la gente. Así que me parecía bien. Y bueno, ahí empezamos a trabajar con Raúl Simoneto, pusimos un poquito más de 15 millones de pesos entre los dos, nos pusimos la campaña al hombro, fui fiscal general. Después de las escuelas me iba al búnker, al Hotel Libertador, donde estaba Javier Milei, Ujú. Villarruel, bueno, todo el equipo, trabajando muchísimo, muy fuerte y con todas las ilusiones, ¿viste? Del cambio, ¿no? Porque él Claro. hablaba de la motosierra que iba a terminar con la casta. Y bueno, además soy diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y en su momento Juan Esteban Osaba, que es mano derecha de Sebastián Pareja, me propone ser directora de PAMI, de la UGL de la ciudad de La Plata. Ujú. Y obviamente, como yo ya venía con todo este tema que me encanta la parte social, para mí fue un orgullo tener PAMI. ¿Por qué? Porque ahí están los abuelos, ahí tenés de todo ahí adentro, ¿no? En el sentido para solucionar y Claro, para arreglar y sentías para que todo acompañar. aquello que te movilizó a entrar en la Sí, política lo podías hacer directamente, en la salud súper. de sectores muy frágiles, digamos. Sí, sí, aparte, aparte, viste, cuando uno, como vos, tu vocación de periodista, Sí. bueno, le pones todo, Ujú. ¿entendés? A tu trabajo. Imagínate que por eso te digo, yo lo hacía antes, cuando no estaba en la política, y Sí. ahora cuando sí estoy dentro de un espacio, digo, bueno, qué lindo es brindar a PAMI, ¿no? Que es un lugar tan golpeado, que fue golpeado toda la vida, Y digamos, por Viviana, todos los gobiernos. ¿hay algún episodio en el que te hizo darte cuenta que la cosa no venía como vos pensabas? ¿Hay un punto de inflexión o fue una acumulación de cosas y de cuáles? Mira, la primera fue cuando, bueno, me hacen renunciar a mi trabajo para darme la dirección de PAMI de la ciudad de La Plata. Una semana antes de llegar al acuerdo, digamos, me dice Juan Esteban Osaba, necesito, Vivi, un retorno de 1 millón de pesos de tu sueldo, que es para la Libertad Avanza, porque vamos a empezar a construir la Libertad Avanza, y además tenés que firmar algunos papeles, que esos papeles te van a traer regalía. Ujú. Entonces ahí me puse a pensar y dije, me quedé sin trabajo. ¿Por qué? Porque yo no soy corrupta, yo voté algo distinto, que de hecho se lo dije en la cara. Le digo, yo no voy a firmar ningún papel ilegal,
Pero Viviana, vos tenés que entender que esto viene de épocas y épocas y épocas, y esto no se puede cambiar. Tenemos que seguir la línea. ¿La línea de qué? Dije yo. La línea de la corrupción. Imagínate que ahí fue una discusión Claro. plena y yo ya tenía un equipo de trabajo para PAMI. Y ahí había convocado en su momento, con tantas reuniones que tuvimos, al doctor Raúl Simoneto, que él tiene 35 años de trayectoria. Él trabajaba en PAMI en IPENSA en ese momento. Así que yo digo, bueno, qué mejor que tener un médico con profesión y dedicación también, ¿no? Claro. Dentro de Viviana, la gestión. de vuelta, ¿no te hacía ruido tampoco un descuento de tu salario para el aporte para el espacio político? Sí, el tema de firmar papeles truchos, que ¿a dónde iban? ¿Cuál era el sentido de esos papeles ilegales a tu criterio? Y los prestadores que ellos también querían ingresar al PAMI, los que ya estaban y los que ellos querían ingresar. Y bueno, sí, me hizo ruido en su momento porque era $1.000.000 me parecía mucho, que yo estoy de acuerdo de aportar en la campaña, en el espacio que uno está, siempre uno tiene que aportar, pero creo que te tiene que salir de uno, ¿no? Desde corazón. Pero acá te pedían un monto muy alto y yo le dije, bueno, sí, está bien, si vos querés que aporte, dame un número de cuenta y yo lo deposito. Me dice él, no, no se maneja así esto, Viviana. Me lo pones en un sobre y yo lo paso a retirar y es una vez al mes. Bueno, obviamente que eso sí me hacía ruido, pero no fue el conflicto el dinero, sino fue el conflicto lo otro, que era Claro. lo que me estaban pidiendo a mí, el hecho de corrupción, y aparte la que tenía que firmar era yo. O sea, Claro. la que iba a ir presa y todo, iba a recaer siempre a las personas inocentes, ¿no? Porque uno dice, estás trabajando en un lugar, pero te presionan también, que ya te contaré eso. Pero Viviana, bueno, antes de ahí preguntarte un poco más y sobre todo la estructura de ese armado, ¿todo esto está presentado ya formalmente como denuncia? ¿Hay una causa? ¿Cuál es la situación judicial de esto? Mira, todas las pruebas que nosotros tenemos, que son no solamente las pruebas de PAMI, sino hay escuchas, o sea, hay grabaciones, hay audios, ellos nos hacían bajar Telegram. Telegram es un chat destructivo que yo no lo conocía, porque en un momento al principio yo hablaba, ponerle con vos, y al rato quería volver a nuestro chat y ya no había nada. Y yo me volvía loca, digo, bueno, capaz que lo hablé por WhatsApp. Claro. No, por WhatsApp no era, era que se destruía. Tuve que empezar a andar con una tablet encima para sacar fotos a los chats y para grabar las conversaciones, ¿entendés? Y había cosas Para que quede también que cuando... registrado como prueba. Sí, y aparte cuando teníamos reuniones así en lugares, ellos te hacían dejar la cartera en otro lugar, en la cocina, con el celular y todo. ¿Viste? Tipo requisa, porque Sí. tenían miedo de que alguien bueno, filtre que algo. salieran las cosas. Claro. Sí, por supuesto. Está, por supuesto, la mesa de QR. Muy buenas noches, Irina. Hola, Martín. Hola, Hernán. Hola. Martín, ¿tenés pregunta? Tengo pregunta. Buenas noches, Viviana. Vos dijiste la palabra regalía. Dijiste que alguien te dijo, esta persona que dependía de pareja, según entendí, te dijo, no solo que tenés que dar una parte de tu sueldo, y vos dijiste retorno, no aporte. No sé si te dijeron así, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Dijiste otra cosa. Sí. Digo, de esto vas a tener, de esto que era lo otro, la segunda parte de lo que vos no aceptaste, de esto vas a tener regalías. ¿A qué se referían? Sí. A que si yo firmaba papeles ilegales iba a tener dinero, digamos, en negro. Ok. Sí. Un retorno, Viviana. digamos. Y después, sí, exacto, retornos. Viviana, ¿cómo estás? Hernán Lecher te saluda. Viviana, Buenas a ver, en estas últimas horas, ¿has tenido amenazas, presiones? ¿Te preocupa tu seguridad? ¿Qué situación estás? Mira, hace más o menos 20 días me quisieron poner una persona que me cuidara, que yo dije que no, porque como yo ya venía con el tema de las denuncias, que era como me estaban preguntando si yo había hecho la denuncia, si hice la denuncia, que Ramos Padilla jamás me mandó a ratificarla, tuve que acudir al senador, que fue el que me dio una gran mano para poder ratificar, y hoy, gracias a Dios, estoy trabajando con él en un espacio nuevo que se llama Unión Renovación y Fe, de lo cual pude ratificar la denuncia después de 3 meses, porque vos fijate que esto pasó el año pasado, en junio del año pasado. Entonces, nadie me ayudaba. Hay colegas de ustedes que yo le mandaba mensajes, le mostraba toda la situación que estaba pasando en PAMI, que es gravísima,
y me clavaban el visto, como también lo hizo el presidente, porque en plena campaña con Javier chateábamos por el tema de trabajo. Pero después cuando él ya era presidente y yo le planteaba los problemas y la corrupción de PAMI, él me clavaba el visto, nunca me respondía. Después acudí también a Karina Milei y Karina Milei me termina bloqueando. Entonces ahí me di cuenta que venía desde arriba para abajo toda esta situación. ¿Ninguno de ellos te escribió no tenés salida, recientemente? ¿Ninguno de ellos? nunca me respondieron. Jamás, jamás. Y después los medios de comunicación también me pasó lo mismo, porque a mí Juan Esteban Osada me decía, mira, vos aunque hagas la denuncia y aunque vayas a los medios de comunicación, lo manejamos nosotros. ¿Viste? Es como que se creen reyes porque están en el gobierno. Entonces cuando el presidente dice, voy con la motosierra, no va con la motosierra con la casta como nos prometió, va con la motosierra a los jubilados, a la salud. Claro, ir con la motosierra a la casta era romper todo eso que a vos te dijeron que había que seguir, no generar el deterioro que vos viste en los geriátricos. Sí, mira, a mí, bueno, el otro día, cuando pasa todo esto, me llama Raúl Simonetta, me dice, mira, Viviana, me están ofreciendo que sea el director de PAMI. Y dice, no entiendo nada si yo iba a ser coordinador médico. Le digo a Raúl, bueno, aceptá el puesto y poneme a mí como coordinadora contable y empecemos a trabajar en equipo, que así fue lo que hicimos. Claro. Tuvimos una reunión con Sebastián Pareja en el FISU, me acuerdo, donde él le ofrecía a Raúl los mejores abogados, como diciendo, si pasa algo, quédate tranquilo, que como diciendo, nosotros te vamos a cuidar. Sebastián Pareja le decía eso a Raúl. A Raúl Simoneto. ¿Quién es Sebastián Pareja? Explícanos bien quién es Sebastián Pareja en la estructura de La Libertad Avanza. Bueno, Sebastián Pareja es el armador provincial, mano derecha y de confianza de Karina Milei. Es quien, por lo menos en PAMI, era quien manejaba lo que era PAMI. Obviamente que en aquel momento estaba Pose, Nicolás Pose, ahora creo que está Guillermo Francos actualmente con ese tema. Y de lo cual, bueno, él maneja gran parte de lo que es la provincia y como ustedes verán, toda la gente de él, la mayoría deja mucho que desear, mucha gente oscura. Y los libertarios todos afuera. Irina. ¿Qué tal, Viviana? Buenas noches. Te quería preguntar, recién Pablo contaba que esto mismo se está dando en otras provincias, este mismo tipo de corrupción. ¿Vos estás en contacto con denunciantes de otras provincias? ¿Están intercambiando información? Sí, yo estoy en contacto con gente de Santa Cruz y de Santiago del Estero. ¿Y qué nos podés contar de ahí? No, es el mismo modo. En todos los organismos es el mismo modo. En todas las provincias, por ejemplo, no solamente PAMI, sino también ANSES. Y también están los retornos. Por eso yo digo, vos decís, ¿por qué vos tenés que dar una parte de tu sueldo y con un precio tan grande, tan alto, ¿no? Porque Osaba me decía, mira, según los sueldos, determinados sueldos es del 5% para arriba. O sea, si vos tenés un cargo tranquilo, por decirte, no sé, 500.000 pesos, tenés que dar un 5%. En mi caso, cuando yo era coordinadora contable, en ese momento, él me decía, vos sos la jefa política de Raúl Simoneto, le tenés que pedir 1 millón de pesos, me tiene que aportar Raúl y vos 500.000 pesos de tu sueldo. Entonces, obviamente que nunca les dimos dinero, ni tampoco le dejamos que hagan ningún negocio oscuro en PAMI, ese tiempo que nosotros tuvimos. Y hubo 5 personas dentro de PAMI, que son empleados de PAMI desde hace muchos años, que nos ayudaron también a sacar la corrupción que hemos encontrado, que fue mucho más fácil el camino, digamos. Claro. Y nosotros... Sí. Viviana, recién lo dijiste, te iba a preguntar si te parecía que nuestra portada modus operandi te parecía una exageración, pero recién lo mencionaste vos a partir de la pregunta de Irina. Pero déjame hacerte la misma pregunta respecto a otra afirmación que hizo Elisa Carrió. ¿Vos dirías que es una exageración lo que Elisa Carrió dijo respecto de Karina Milei, que es la cajera? No, está totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, porque ella, Karina Milei, es la jefa de Javier Milei. Cuando él dice la jefa, yo creo que se refiere que será jefa de él, porque todos votamos al presidente, a Javier Milei, no votamos a Karina. No votamos a Karina, no votamos a Pareja, no votamos a Guillermo Francos. Nosotros votamos a Villarruel. Lo votamos a Javier Milei y a Villarruel. ¿Y por qué la vicepresidenta no está al lado de Javier? Porque ella sigue las mismas ideas que el presidente lo dijo en su momento, como todos nosotros. Era fuera de la casta, supuestamente íbamos a cambiar
esta Argentina para bien, con todo lo que veníamos sufriendo. ¿Vos sabés lo que es PAMI? Se nos cortó la comunicación. A ver. Bueno, ahora vamos a ver si podemos retomar con Viviana Aguirre. Yo quiero insistir en algo, no son cosas que va de pico Viviana Aguirre. Presentó ante la justicia, creo que Alejo Ramos Padilla tiene, es el juez, tiene la causa, y estas mismas situaciones se van dando en distintos puntos del país con personas que recogieron evidencia, se la jugaron, porque estaban ahí viendo todo aquello por lo que querían estar peleando. Si la motosierra la querían para esos nichos de corrupción, y sin embargo la cosa era, bueno, dale que va, siga. Y esto viene, por lo que ella cuenta, de junio del año pasado. No es que esto aparece eventualmente ahora. Creo que no podemos retomar la comunicación con Viviana Aguirre. Era muy interesante que nos muestre qué cosas había visto en la atención a pacientes del PAMI, porque son imágenes realmente muy, pero muy bravas. Es decir, todo esto tenía como consecuencia directa que el dinero que tenía que circular en el propio PAMI terminaba en otras manos, ¿no? Y en el deterioro de la calidad de la propia atención. Y en un momento, Pablo, ella habla, yo quería preguntarle ahora de nuevo, pero bueno, si se retoma la comunicación veremos, y si no, será en otro momento. Ella dice al pasar la palabra prestadores, que son las clínicas del PAMI. En 1994, ¿cuánto hace? 31 años, una locura. En Página 12, una investigación, la escribió Susana Biau y la mantuvimos en el diario durante meses. Tenía que ver con corrupción en el PAMI, con uso de PAMI como caja negra, y esto tenía que ver, por eso la palabra prestadores era sintomática, porque en ese caso, por lo menos, la relación era directamente con un retorno que se le pedía a los prestadores, a tal punto que ese retorno se halló. Digo, lo que eran las oficinas del Banco Francés en Plaza de Mayo, hubo un allanamiento, y los sobres quedaron, había una especie de atriles largos, viejo banco, con eso debía tener 60 o 70 años, no existe más el Banco Francés. Digo, ahí arriba dejaban un sobre, alguien lo recogía. Como hubo un allanamiento del medio, los sobres quedaron. Me acuerdo que eran 700.000 pesos dólares de aquel momento, y nadie los pudo reclamar, porque el que reclamaba, ¿qué va a hacer? ¿Y usted para qué? ¿De dónde es esto? Bueno, esta es la coima que yo dejé. Olvídate. Eso quedó en la justicia en ese momento. Retomamos la comunicación con Viviana Aguirre. Gracias, Viviana, por insistir. Tengo una última pregunta. ¿Nos estás escuchando? Sí, bien. Quiero preguntarte si vos renunciaste a los principios políticos con los cuales te acercaste a La Libertad Avanza. Sí, por supuesto que en realidad las ideas de la libertad que Milei decía desde el principio, eso lo seguimos sosteniendo todos los libertarios, absolutamente todos. Sí, me fui de La Libertad Avanza, hoy estoy haciendo mi propio espacio que se llama Vivir en Libertad, y a la vez estoy trabajando con el senador provincial Carlos Kikuchi. Y estamos, bueno, en un nuevo proyecto. Que también fue expulsado, eyectado en su momento, ¿no? Del armado. En realidad se fue él. Kikuchi se fue. Exactamente, él se fue cuando vio que las cosas no se estaban cumpliendo, las cosas que el presidente no las cumplía, así que se terminó yendo antes de tiempo, y nosotros nos preguntamos por qué se iba Carlos, y después entendimos el por qué. Pero lamentablemente hoy yo creo que tenemos que pensar en un futuro de este 2025 y 2027, donde tenemos que empezar a ver un futuro justamente nuevo con el voto, y nosotros tenemos la motosierra en la mano con nuestro voto, y creo que tenemos que cambiar este país, y gracias a ustedes, que son los medios de comunicación, que son la voz del pueblo, y nunca bajen los brazos. Viviana, gracias por la charla, bueno, y por la valentía también de decisiones tomadas, como tantos otros que empiezan a aparecer con estos relatos. Un abrazo. Un abrazo para todos. Buenas noches. Me interesaba esto último, porque en todo caso no son estas personas que denuncian que se acercaban a La Libertad Avanza las que renunciaron a sus principios y vayan a votar otra cosa. Querrían votar lo mismo. Lo que están diciendo es que quien renunció a esos valores es el propio Javier Milei con Karina Milei, y dijo: no me parece para nada exagerado nuestra portada, que hay un modus operandi y que en el centro de ese modus operandi está la propia secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Todo esto se está, por supuesto, investigando y debe cursar como corresponde el análisis jurídico en tribunales. Y lo que dice Pablo pasó ayer en el Senado bonaerense. La alusión que hacía Kikuchi tiene que ver con que en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires ya existe un bloque Unión, Renovación y Fe, desprendido de La Libertad Avanza, que se autodefine libertario,
en este caso Viviana nos decía que ella también. Y ayer lo que pasó es que 3 senadores, Kikuchi y Sergio Vargas incluido, hicieron lo mismo en el Senado bonaerense. Es decir, hay un desgajamiento de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Arrancamos QR con las voces del día, dale. A Caputo no le alcanzaron los dólares del superávit de la balanza comercial del año pasado, los 23.000 millones de dólares del blanqueo, los 12.000 millones de dólares que acaba de aportar el fondo, y ahora le quiere sacar los dólares que tiene la clase media ahorrados. Esos son las élites. Yo lo denuncio a él por el hecho por cohecho, por incitarme a mí a que me obligaba, e incluso me costó el puesto, el hecho de denunciarlo a él y de oponerme al cobro del diezmo hacia la América para el aporte partidario. ¿Cuál es el medio que emplea Milei contra la prensa? Su Twitter. No es una multa, no es una expropiación, no es la FIP, no es los aparatos de inteligencia. Es tan guapo que me venga a buscar acá a mi casa, porque la dirección la debe entender, se la pasa la CIDE. Entendamos que no es el gordo Daniel que lidera esto, es Milei. Estamos en horas definitorias no para Cristina, sino para el sistema democrático como lo conocemos. Es el sueño húmedo de Mañeto, Macri y Zaguier para que Cristina no pueda ser elegida candidata. Ficha limpia para Cristina, aunque no importa. Ficha limpia para todos. Y ahora mismo. Y ahora mismo. No es prescripción. Ayer, no hoy, ayer. En términos de proyecto de país no hay diferencia. ¿En dónde tienen diferencias? En términos de los proyectos de poder. Tratemos de interpelar a ese sector de la sociedad que queda huérfano de una propuesta política, sin el cual es imposible construir una mayoría y ganar la ciudad. Tenemos superávit fiscal, baja inflación, no sé qué, a costa de cosas que un gobierno popular, peronista, no estaría dispuesto a hacer. No estaría dispuesto a que la variable de ajuste sean los viejos. Primero el gobierno de Macri, ahora el gobierno de Milei. Tiene también un paradigma, ¿no? Donde hay una necesidad, hay un curro. Lo que pretende hacer el gobierno es entregarle estas centrales hidráulicas a estos grupos de empresarios en precio vil. El sueldo de los trabajadores docentes de nuestra provincia tenía un complemento que se llamaba Fondo de Incentivo Docente, que pagaba el gobierno nacional. Se lo sacó el Fondo Compensador del Transporte también. Es decir, son problemas que tenemos hoy. No da para más, nosotros somos laburantes. En todo el país, todo el obrero, todo el conjunto laburante está así. Nadie se salva solo. Es impresionante lo que está pasando con el Eternauta, ¿no? Porque canaliza una enorme cantidad de mensajes de este tiempo. Yo creo que quiero felicitar a la producción. Creo que hay que hacer, no sé, hacia fin de año, un corte con todos los últimos que hacen en Las Voces del Día. Porque resumen en 2 palabras, la gente suelta, resume en 2 palabras mucho mejor cualquier cosa que está pasando en la Argentina. Gran laburo de María Cabrejas y me gusta la idea de Hernán, ¿eh? Lo podemos hacer hasta mensual, si vos querés, como para que no se tire tanto. Bueno, le quiero preguntar a Martín Granowski, enseguida está con nosotros Agustín Rossi, vamos a charlar con él, candidato a diputado nacional, ahora se lo vamos a preguntar, pero tiene muchas cosas para contarnos y hay algo que hablamos con Agustín Rossi hace pocos días en la radio respecto de la visita del Comando Sur, del jefe del Comando Sur. En un ratito lo vamos a conversar. Viene Julieta Weisgold también para ver en los últimos spots de las principales fuerzas políticas que disputan las legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, a ver qué es lo que están diciendo para analizar la comunicación política. Pero quiero preguntarle a Martín Granowski que me explique este posteo en la red social X de María Eugenia Vidal. Miren. Andá máquina nomás, nadie te detiene, evocando una muy importante serie nacional Ocupas, ¿no? También aquí en nuestro país. ¿A qué se referirá María Eugenia Vidal? ¿A quién le dice andá máquina nomás, nadie te detiene, Granowski? Hipótesis. Sí. Digo, si andá y tiene que ver con el movimiento y tiene que ver con el PRO, alguien que se fue del PRO hoy es Patricia Bullrich. Pero no solo se fue del PRO, se afilió a la Libertad Avanza. Vamos a formalmente. Hasta ahora se había avioletizado, envioletizado, vaya a saber cómo puesto se dice. Puesto peluca, podrían haber. Lo que quiera, puesto peluca, bueno, fuera más que una heroína del churrasco, del asado, porque es la ministra de Seguridad Nacional, que ese es el cargo, pero dio un paso más, un paso nuevo. Bueno, y así... ¿No es un mensaje a alguien más también? A ver. Un Ritondo, tal vez. Bueno. ¿Un Ritondo o un Santini? No sé, digo, ¿viste cuando tirás a varias bandas? Así bueno, porque la salida de Burri tiene consecuencias y sobre todo en los bloques, digamos, ¿no?
en diputados, ahora lo vamos a hablar. Pero Karina Milei la invitó a Patricia Bullrich a firmar el pase, digamos, la afiliación en una plaza a La Libertad Avanza, y Karina Milei decía esto. ¿Cómo convenció a Patricia Bullrich para que firme su pase? ¿Cómo la convenció? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Y mira, fue fácil porque Patricia ya viene siendo violeta desde el día que se decidió sumar a este proyecto de país, que se subió a este gobierno, y la verdad siempre me decía, ya tengo que pasarme a La Libertad Avanza porque es el partido que está llevando las ideas que yo creo y que quiero llevar adelante. Y bueno, y agarré y le dije que era el momento ahora de afiliarse a La Libertad Avanza y venir para este lado. Ella ya estaba hace más de un año con nosotros y demostró la verdad que está muy comprometida con el proyecto del presidente. Nuestro líder es Javier Milei, pero son las ideas. Por eso nosotros lo que decimos es que en este partido todos los que tengan las mismas ideas se pueden sumar a nosotros. Gracias, Karina. Sí, queremos que... Para un segundito. Y queremos me encanta. Que estas ideas sigan mucho más tiempo de lo que puede estar el presidente Milei. Bueno, más allá de los dotes comunicacionales de la Secretaria General de la Presidencia, hay algo que dice que me parece que es interesante para pensar el recorrido de Patricia Bullrich. Fue fácil de convencer, dice, y la verdad es que visto, razón no le falta. Eventualmente es que ya estaba, fue fácil de convencer porque fue ministra desde el primer día. Sí. Y en realidad ella sí hubo un acuerdo, el pacto Acasuso, ¿no? El que firma Macri con firma. Digo, el que acuerda Macri con Milei, ese pacto no se lleva a cabo finalmente por diferentes motivos, pero la que va adelante con eso y se violetiza, termina violetizándose, que ese es el objetivo de Karina Milei y de Javier Milei. Es no solo una alianza, o en todo caso tal vez ni siquiera una alianza, sino comer en lo que era el electorado del PRO. Vamos a repasar el recorrido de Patricia Bullrich, que es muy interesante y me parece que podemos sacar varias conclusiones. Bueno, su militancia en la juventud peronista en la década del 70. Ahí hay algún registro. Es más, hay gente que ha ido a protestar a cárceles para tratar de que larguen a Patricia Bullrich en alguna detención. Pero después sobreviene, por supuesto, un giro a partir de la propia democracia y sobre todo acá, ¿no? Durante el menemismo. 1993, diputada nacional por el peronismo menemista en la Ciudad de Buenos Aires. Esa es la elección que gana el peronismo, es una de las pocas elecciones que gana el peronismo en la capital federal. Antonio Herman González, candidato a diputado nacional, primer candidato. Ahí no había balotaje y no hay balotaje en las legislativas. Sí. Saca el primer puesto y en esa lista estaba efectivamente Patricia Bullrich, que venía trabajando con Carlos Grosso en la Ciudad de Buenos Aires. Pero este tal vez sea un primer giro, después habrá otros. Yo creo que va girando, pero a su vez en algunos casos hay volantazos en sus giros. Después lo vamos a ver. Bueno, pero este es un volantazo importante. ¿Qué es lo que sigue? Después de 1993 y esa candidatura, 97, perdón, rompe con el peronismo y se alía a la coalición cívica. Allí aparece, me parece, de los giros... A ver, después vamos a volver sobre esto, porque en términos de política pública, de visión de país, ese peronismo y lo que viene más adelante, no sé cuánto volantazo implica, pero sigamos adelante. Yo creo que este no es el principal volantazo. Uno es el que veíamos antes y vamos a ver si el que viene ahora es el que presumo. Ahora lo vemos. Ahí está. 1999, Bien. Gobierno de la Alianza, secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios y ministra de Trabajo. Bien, y antes de eso, digo, por eso es un giro. Digo, ¿por qué? Porque hay mucha gente que fue... los brasileños hablan de la fisiología. Dice, son fisiologistas. Acá se dice oportunistas y el diccionario dice tránsfugas. Y es un término técnico porque es una fuga de un lugar a otro, es un cambio de lugar de un lugar a otro. Mucha gente cambia de partido. Aquí lo que hay, por eso quiero marcarlo, porque si no va a aparecer una descripción folclórica solamente, es Patricia Bullrich viene saltando de un lugar a otro. Acá hay una afirmación a partir de este momento, de 1999, una elección de Patricia Bullrich, como si dijera, yo voy a militar en la derecha, arranca aquí en la militancia de la derecha
y llega hoy a la ultraderecha. Por esto yo creo que es un giro, un volantazo importante, porque además en la campaña Fernando de la Rúa versus Graciela Fernández Mejide, Patricia Bullrich hace una alianza importante que duraría mucho tiempo y por eso llega al Ministerio de Trabajo finalmente, después de la renuncia de Alberto Flammarique, por el escándalo de las coimas en el Senado. Sí. Después de eso, pero la alianza importante de ella, dentro de la alianza, y no es un juego de palabras, era con Antonito de la Rúa y el grupo Sushi, ya en la interna de la Rúa Fernández Mejide en 1999. De la Rúa gana las elecciones en ese año y Patricia Bullrich entonces se integra al gobierno. Bien, Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, de bruces con los reclamos sindicales, contra el sindicalismo, ahí ya se empezaba a ver con claridad todo eso, digamos. Sí, ¿no? por supuesto, por eso digo, acá me parece que es un corte que se profundiza después con el tiempo y estamos hablando ya de los últimos 26 años, estamos hablando de 6 meses. Bueno, vamos a avanzar porque como se imaginarán, son varios los episodios. Bien. 2003, candidata a jefa de gobierno en la alianza con Ricardo López Murphy. Que había sido, perdón Pablo, que había sido ministro de Defensa primero y después muy fugaz ministro de Economía. Duró días y con Fernando de la Rúa estamos hablando. Estamos hablando de Ricardo López Murphy. Es decir, de nuevo hay una elección donde se mantiene en el ala derecha, lo más derecha, en general lo más derecha posible en cada momento. De lo que había en el, de lo que había en el tablero. Y recordemos el debate contra el propio Mauricio Macri por esa candidatura. Bien. ¿Qué más? Después del 2003, nos vamos al 2007, vuelve a ser diputada nacional en la alianza con la coalición cívica. Ahí lo que hay es una alianza muy fuerte. Esa es una alianza muy fuerte, es una alianza básicamente antiperonista y antikirchnerista en la Cámara de Diputados. Se llamó el grupo A de aquel momento, el grupo A. Bueno, el grupo A en realidad no es el 2007, sino el 2009, pero... Agustín Rossi, ya está sentado en los estudios, referente en la Cámara de Diputados. Después puede contar cómo lo sufrió. Bueno, 2015, ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri. Es una historia un poco más reciente. Sí. Hay una elección atravesada por el crimen de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, por supuesto. Sí, ¿no? Rafael Nahuel, por el uso de las fuerzas federales para represión. No vamos a tirar ningún gendarme por la ventana. Exactamente. La represión a jubilados, en el mismo sentido. Sí, nadie pidió nunca que tirara gendarmes por la ventana, sino solamente sumarios y colaboración con la justicia, que es lo que tiene que hacer el Ejecutivo en Año ese caso, 2020 ¿no? Se convierte en la presidenta del PRO, en esas discusiones internas. Observando todo lo que ocurría. 2020, sí. 2019, el PRO había perdido las elecciones con Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner como fórmula. Es decir, en el 2020, el Macri había perdido su reelección. Y ahí empieza el distanciamiento de Patricia Bullrich respecto de Mauricio Macri. Una crisis muy profunda respecto a lo que Macri significaba después de la elección del 17, que la había ganado muy ampliamente. Las legislativas, decís vos. Bien. Y llegamos al 2025 con la afiliación de la Libertad Avanza. Con un paso, discúlpame Pablo, con un paso previo, que es antes de llegar a la afiliación de hoy de la Libertad Avanza, hay un paso previo que es una doble candidatura. O sea, primero una precandidatura a la presidencia por Juntos por el Cambio, por el PRO. La interna con Larreta. La interna con Horacio Rodríguez Larreta. Gana la interna con Horacio Rodríguez Larreta. Se quiere perfilar nuevamente en el polo del antiperonismo y el antikirchnerismo, no lo logra porque el que se perfila es Milei. Es decir, lo que hay en la incorporación de hoy formal a la Libertad Avanza es la aceptación del liderazgo de Milei a 44 en el 2023, pero no de Patricia Bullrich, que ya había quedado fuera en la provincia de Buenos Aires. Si me preguntás desde su participación en el menemismo para acá, yo no veo una diferencia en términos de qué país estaba pensando en cada momento. No veo un transfugismo ideológico, como sí hay de otros referentes que han estado en varios lados del mostrador. Tal vez lo que pudo haber habido es... El Poder Ejecutivo es acción, básicamente. Es ideología, es política y es acción. También se lo podemos preguntar a Agustín Rossi, que no solo fue parte del Legislativo, sino del Ejecutivo. Es acción. Yo no sé si... O sea, sí sé. En realidad, Patricia Bullrich en los años anteriores nunca hablaba de que era necesario la represión, de que había que usar a las fuerzas de seguridad como si fueran fuerzas de ocupación, que había que hacer una confusión entre defensa nacional y seguridad interior. O sea,
Me consta que yo no sé si lo pensaba en su fuero íntimo, pero me consta que no era lo que decía, ni en público. O leía que no era el momento, quizá con buen olfato respecto de los. Pero yo eso no lo sé, porque eso ya es para interpretación esotérica y yo eso no lo conozco. Lo que digo es que cuando voy a ir a lo práctico, cuando tuvo una herramienta, y la herramienta de acción es el Poder Ejecutivo, hay una primera decisión que es la alianza con los Sushi en el momento previo a la asunción de la Rúa, y después la afirmación, porque además la afirmación de esa alianza y de una política, porque cuando fue ministra de Trabajo hay que recordar que es el momento en que se recorta el 13% a los estatales y a los jubilados. Es decir, de ahí hay una política muy antisindical y muy anti-aumento de salario real de la clase trabajadora, y en realidad es disminución de salario real, incluso en ese momento, porque había deflación, no inflación. Es decir, hay un descenso del salario real en momento de deflación, no inflación. O sea, lo cual es aún más grave. Y la otra cosa es, en las dos experiencias como ministra de Seguridad, vuelve a haber acción. ¿Y qué tipo de acción hay? Lo que vemos los miércoles con los jubilados, es decir, hay represión, no hay prevención, hay represión, y hay esa idea muy de Patricia Bullrich, si querés de antes, pero se perfila en acción del Ejecutivo para mí, desde ese volantazo que para mí es decisivo, en mi opinión por lo menos de 1999, es yo voy para adelante. Ahora, no es yo voy para adelante con cualquier cosa. Por eso ahí yo creo que no hay un transfugismo ideológico. Es yo voy para adelante cada vez más hacia una posición más conservadora, más ultraliberal en economía, más ultra conservadora, de nuevo digo la palabra, en términos de represión, de achicamiento de la profundidad de la democracia, si te parece, de acercamiento al estado de excepción. Seguimos la charla con Agustín Rossi, que la vivió y sabe de qué se trata. No sin antes escuchar el mensaje de Patricia Bullrich y después firmar el pase al propio Mauricio Macri. O el PRO y Juntos por el Cambio salía de su zona de confort o no iba a tener la posibilidad de seguir conduciendo el país. Y había muchas contradicciones, mucha gente que pensaba muy distinto, mucha gente que estaba cómoda en los cargos. Entonces, yo creo que el mismo Macri se dio cuenta de eso. Pero ahora, lo que yo le diría de corazón a Mauricio Macri es apoyar el cambio con todo, porque la Argentina pocas veces ha tenido oportunidades como esta. Mauricio, apoyalo con todo, no te quedes a medio camino, no es sí pero, es con todo. Eso ¿Se lo pudo decir eso? ¿Se lo pudo decir eso, Patricia? Y de corazón. Agustín Rossi, muy buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. ¿Qué opinión tenés de Patricia Bullrich y qué refleja su recorrido de estos años de la política en la que fuiste protagonista? La búsqueda del poder. Para mí quiere ser presidenta. Hacer lo que ella considere para ser presidenta. Digamos. Todo lo demás han sido escalas para ir encontrando ese lugar. Digamos, en algún momento habrá pensado que era más fácil por la derecha que por el peronismo y fue aproximándose a ese camino, pero me da la idea que ella hace este salto porque piensa que en algún momento dentro de la Libertad Avanza va a tener posibilidad de ser candidata a presidenta. La verdad es que yo veía todo el recorrido, digamos, ¿no? La incapacidad de Macri es notable, ¿no? ¿Por qué? Porque Macri la hace presidenta del PRO. La presidencia del PRO es el lanzamiento para su precandidatura presidencial. Macri termina, cuando todos pensábamos que en algún momento iba a apoyar a Larreta, termina apoyando implícitamente, y no tan implícitamente, al final casi explícitamente, a Patricia Bullrich. Bullrich gana las elecciones internas dentro de las PASO, dentro de Cambiemos, dentro de Juntos por el Cambio, y ahora se le va. Digamos, no, la verdad es que es notable. Quizá Macri leyendo que esa era la expresión del PRO, que Bullrich era la expresión del PRO que tenía que tener, de acuerdo a lo que estaba pasando. O pasándose de vivo, digamos, ¿no? Lo apoyó a Macri para ganarle a Larreta, le apoyó a Bullrich para desgastarlo a Larreta, y después no le apoyó tanto y parecía que estaba más cerca de Milei. Bueno, ahí está el destino del PRO, que claramente es un partido que ha implosionado, digamos, ¿no? Sus dos candidatos a presidente no están mal en el PRO.
No está ni Bullrich ni Larreta. Los partidos aliados con los cuales conformaban Juntos por el Cambio no van ninguno en la lista del PRO, que acá es la ciudad de Buenos Aires. Para el PRO no es cualquier distrito, es su lugar de origen, su lugar de nacimiento. Entonces me parece que está ¿Y eso qué impacto tiene en la complicado en la digamos, política ¿no? que viene? ¿Qué impacto tiene a tu criterio? No entendí cómo. ¿El corrimiento de Macri, el corrimiento de esa expresión del PRO? No, bueno, que la ultraderecha se está comiendo a la derecha. Me parece que en esa alianza de la ultraderecha con la derecha, en general las experiencias en el mundo, salvo en España, digamos, ¿no? Que el PP sigue teniendo mayoría con respecto a Vox, pero en general cuando aparece la ultraderecha con fuerza, ese electorado que aparecía más representado por la derecha termina volcándose fundamentalmente a la ultraderecha. Entonces lo que está pasando es que es eso, digamos, ¿no? Esta cosa que decía Karina Milei, decía, bueno, dijo la verdad, digamos, era fácil para Patricia Bullrich, porque viene saltando de espacios políticos en espacio político, pero el otro día ese armador que tienen Pareja, Sebastián Pareja, dijo, estaban regalados, los dirigentes del PRO venían gratis porque estaban regalados, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esa es la situación que tiene, la expresión de derecha en la Argentina. Yo creo que no va a tener espacio en las próximas elecciones y va a ser la expresión de la ultraderecha. La disputa del peronismo no va a ser contra el PRO, la disputa del peronismo va a ser contra la Libertad Avanza. El liderazgo de eso es Milei. Nosotros lo que tenemos que ganarle en las próximas elecciones es a la ultraderecha. Y a eso es, y el PRO quedará como un espacio chiquito, me parece, dentro de eso. ¿Vas a ser candidato en las elecciones? Voy a tratar de ser candidato en Santa Fe, sí. ¿A diputado nacional? A diputado nacional, no hay otra cosa tampoco. Así que no hay demasiado más para elegir. Y frente a esa escena, ¿cuál te parece que es la clave, cuál te parece que es la manera más exitosa de interpelar a la sociedad en un enfrentamiento contra este sector? Porque que la ultraderecha se haya comido a la derecha también dice algo del momento de la No, bueno, sociedad, me parece que lo que nosotros tenemos que ser taxativamente opositores a todo el proceso político que está llevando Milei en todos los ámbitos. Pero creo que no hay discusión sobre eso, Agustín. No, el tema parece ser el cómo más que el qué, ¿no? No, bueno, el cómo tiene que ser una oposición fuertemente rígida, una oposición. ¿Qué quiere decir eso? Una oposición sin concesiones. Para mí, si algo de mérito hemos tenido, digamos, ¿no? Durante estos 2 años, año y medio, los bloques parlamentarios se han parado claramente en esa posición, mayoritariamente, ¿no? Salvo algunas excepciones. No hemos entrado nunca en la trampa de la negociación con la Libertad Avanza, te aflojo acá o ese tipo de cuestiones. Me parece que claramente han planteado una oposición lo más rígida posible. Nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos punto de contacto con lo que está haciendo Milei en la Argentina y con el modelo de sociedad que le plantea Milei para los argentinos, ¿no? Entonces, yo te agrego algo a lo que pregunta Pablo, que era el cómo. Yo te agrego el con qué. ¿Cómo con qué? ¿Con qué se enfrenta a la Libertad Avanza desde el peronismo? ¿Con qué propuesta? ¿Con qué plan? ¿Con qué proyecto? Yo creo que hay acá hay dos cosas hay una cosa que yo creo que nosotros no tenemos que adelantar los tiempos, digamos, ¿no? Las elecciones parlamentarias siempre son la sociedad juzga o valora a quien está gobernando. Los argentinos que estén de acuerdo con el proyecto político de Milei votarán dándole su conformidad. Y los argentinos que estén en contra votarán censurando el proyecto político de Milei. Nosotros vamos a ir al Congreso a frenar las iniciativas de Milei, como lo hicimos con Macri en el 2017. Frenamos el avance del macrismo. La discusión sobre qué queremos, la discusión, qué es lo que va a ofrecer el peronismo para los argentinos, es una discusión del 25 al 27. Que yo tengo una mirada, digamos, lo he dicho acá en más de un programa, entre el 25 y el 27 el peronismo va a tener que definir si presenta, entre comillas digo esto, y porque me resulta fácil para describirlo, digamos, ¿no? Una propuesta con un candidato moderado, por decirlo de alguna manera, que sea el que siempre es el discurso, digamos, el que te permita sacar votos independientes en la segunda vuelta, segunda vuelta que siempre perdemos, digamos, ¿no? O un candidato más disruptivo o candidata más disruptiva, más
más revolucionaria. Sí, se acabó el tiempo de los Alberto Fernández, de los Scioli y de los Massa. Lo que nosotros, no le pongo nombre. No le pongo nombre ni apellido, digo, tiene que ver fundamentalmente con lo que se termine para proponer. Yo creo que el peronismo tiene que proponer una cosa disruptiva. El peronismo tiene que llegar y decir, vamos a hacer todo lo contrario a lo que hizo Milei y más, de profundizar. La sociedad está hecha pelota, muchacho. Eso te iba a preguntar. Entonces, si el otro día yo veía un estudio que había hecho Alfredo Serrano Mancilla sobre el cuarto trimestre del año pasado, en donde solamente el 20% de los argentinos gana más de 700.000 pesos por mes. No hay más clase media en la Argentina. Estamos asistiendo a la agonía permanente de la disolución de la clase media. El tipo que no tiene laburo no morfa. Pero no es... Agustín, es literal. Y el que tiene laburo está dentro de lo que consideramos trabajadores... Tenía Martín Hernán la pregunta. Sí, lo mismo. Trabajadores pobres. Bueno, entonces esa es la situación. Hay que revertir claramente eso. Entonces yo no veo que tengamos que ir con una propuesta progresiva. Tenemos que ir con una propuesta de cambiar radicalmente lo que se está haciendo durante estos 4 años. Agustín, ¿cuál es la lectura que haces sobre el resultado de las convencionales en Santa Fe? Son varias, son múltiples lecturas. El gobernador competía contra sí mismo, sacó 20 puntos menos de lo que fue como candidato a gobernador, de 54 a 34, digamos, primer punto. El peronismo fue dividido en 3, entonces tenés que sumar las 3 divisiones del peronismo porque fundamentalmente, tramposamente, el gobernador hizo que la elección de convencionales fuese sin paso, el mismo día que había paso para concejales e intendentes en Rosario. ¿Y eso te da 20 y cuánto? 26, 27, que es el límite inferior de las performances del peronismo de los últimos años, 27 a 32 puntos. Si sumás La Libertad Avanza con Amalia Granata, están en ese orden. Se reconfigura el escenario político en Santa Fe en 3 espacios, no en 3 tercios. Digo, hay 3 espacios que van a ser competitivos. Yo creo que si nosotros reunificamos el peronismo y hacemos una lista que trate de representar lo que hoy cualquier encuesta dice, que en Santa Fe hay un 45%, casi 50% de anti-Milei, de que gente que está enojada con Milei, que tiene bronca con Milei, bueno, nosotros podemos hacer una muy buena elección y estamos en condiciones de poder ganar las elecciones de diputados nacionales en la provincia de Santa Fe. Ahora, la condición es la unidad. Condición necesaria, no suficiente, sí, es condición necesaria, no suficiente. Segunda condición, que los compañeros que integren la lista y compañeras en la lista de diputados nacionales sean de probado compromiso con este proyecto nacional y popular y en contra de Milei. Basta de los cuellos de la vida, digamos, ¿no? Entonces, me parece que estas son cosas que nosotros tenemos que plantear claramente. ¿Te acercás? Digo, lo que vos estás diciendo, dijiste trabajar o decirle a la sociedad. No te pongo en situación, supongamos que ya sos candidato a diputado nacional. Sí. No te pongo en situación de acto, sino de mano a mano en Rosario, en Santa Fe, en Galvez, donde quieras. Sí. ¿Qué es lo que decís para recuperar? Porque ahí hubo, digo, igual que en todo el país, hubo voto tradicionalmente peronista, o en todo caso sociológicamente peronista o familiarmente peronista, que votó a Milei en la segunda vuelta. Lo primero que tenés que hacer es escucharlo. Sí. Después tenés que empezar paulatinamente a desmontar esta idea de que todos los políticos son iguales. Entonces tenés que ir a cuestiones muy simples, digamos, ¿no? Entonces yo me voy y recorro los barrios, me junto con un grupo de mujeres. Entonces digo, bueno, ¿quién dio la asignación universal por hijo? Cristina. ¿Qué hizo Macri por ustedes? Nada. ¿Qué hizo Milei por ustedes? Nada. Entonces no todos los políticos son iguales. No, es así de simple. Y en los sectores populares ese recuerdo y esa remora está claramente... Pero vos sabés, Agustín, que en los sectores populares saben interpretación incluso de las políticas sociales. Entre los sectores populares, esto está visto en las encuestas, en los análisis cualitativos, ni siquiera te digo en los cuanti, que no hay una valoración o una lectura tan directa como la que planteás. Bueno, no las habrá, no sé. A mí me pasan estas cosas, digamos, ¿no?
Me pasa, traté de responder la pregunta, ¿de qué hablo? Bueno, hablo de estas cosas, hablo de cuestiones concretas. Digo, bueno, sos empleado de comercio. Sí, soy empleado de comercio. ¿Cuánto gastas por mes para ir y volver? No, bueno, ya no vuelvo, porque en Rosario todavía el empleado de comercio trabaja 4 y 4, entonces tiene que tomar 4 colectivos por día. No, ya no vuelvo. Me llevo un sándwich y me quedo a comer en alguna plaza. A veces me dejan abierta la cosa porque no puedo, porque si no se me va el 20% de mis ingresos, se me va en el transporte. En el transporte. Entonces me parece que tenés que llevar la discusión a cuestiones concretas, básicas de la vida diaria y de la vida cotidiana. Yo cobro la asignación universal por hijo, sí. ¿Te alcanza? No, no me alcanza. No me alcanza porque no me alcanza. Y no me alcanza porque yo antes, además de la asignación universal por hijo, iba a trabajar 5 días por semana como empleado doméstico. Ahora me llaman una vez y me dejan toda la pila de platos sucios. Pues pasa, digamos. No, y mi marido hace changa de la construcción. Bueno, a veces tiene, a veces no tiene. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Me parece que eso es lo que tenés que ir. Entonces, y después te encontrás con el trabajador, el que tiene trabajo estable. Y entonces, ¿qué le pasa al que tiene trabajo estable? No llega a fin de mes. Entonces, usa la tarjeta. Entonces, el primer mes, después que usó la tarjeta, paga el 100% de la tarjeta. Después no puede pagar el 100%, paga un poco más del mínimo. Cuando pasa 2 o 3 meses que paga el mínimo, se hace una bola de nieve. No, tiene que vender la moto. Claro. Un problema. Tiene que vender la moto para pagar y entonces le sale más caro ir a laburar. Entonces, esta es la realidad. Lo que yo digo es que el esfuerzo que tenemos que hacer los militantes políticos, todos aquellos que estamos preocupados por estas cosas, es ver lo que pasa con la gente. Ver lo que pasa en la diaria y en la cotidiana. La gente no está preocupada por el dólar blue, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, saben que el acuerdo con el fondo es malo. ¿Por qué es malo? Digamos, ¿no? Porque el fondo es malo. Pero si va a blanquear ahora, ese tipo de cosas no pasan en la diaria y en la cotidiana de los argentinos. Bueno, entonces nosotros tenemos que tratar de llegar a empatizar con eso y tratar de darle, en la medida que uno tenga posibilidad, algún significante político de todo bueno, esto. De alguna manera respondés algo que te iba a preguntar, que es, porque se ve en las encuestas que hay un descontento mayor con Javier Milei, cae su imagen, aunque alta en función del impacto de sus políticas, pero no hay un punto de acumulación por ahora en la oposición, pero de alguna manera... Pero eso siempre es así. En eso también desdramaticemos. Perdimos en el 83, en el 85 fuimos divididos, Cafiero y Hermiño, ¿no? Perdimos en el 99, en el 2003, 3 candidatos a presidente. Menem, Kirchner y Rodríguez A. Perdimos en el 2015 el peronismo en la Cámara de Diputados. Yo me acuerdo, yo llegué en el 2017 a volver a presidir el bloque. Estábamos nosotros con Unidad Ciudadana o el Frente para la Victoria, estaba el masismo que estaba afuera con su Frente Renovador y estaba el peronismo federal con todos los gobernadores. Entonces, siempre cuando una fuerza política como el peronismo pierde una elección presidencial, hay tensiones. Bueno, hay que conjugarlas. Hay que desdramatizar un poco porque siempre ha pasado eso. Entonces, ¿hay que desdramatizar lo que pasa en la provincia de Buenos Aires? Y hay que tratar de desdramatizar lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Son tensiones que yo creo que se van a resolver adecuadamente. Mi consejo, siendo de la provincia de Santa Fe, donde, vuelvo a decir, fuimos divididos en una elección de convencionales constituyentes, que si hubiésemos tenido paso, no hubiésemos ido divididos. Esto también lo digo. Para mí, sacar las pasos es un error enorme para el peronismo, lo dije siempre. Para vos tendría que haber habido paso en la provincia. Para mí sí, tendría que haberse sostenido con paso y las diferencias se definen en el marco de una paso, digamos, ¿no? En todo caso, pero bueno, yo creo que se va a gestionar adecuadamente y mi único consejo es discutir lo que hay que discutir. Hay que discutir listas locales de concejales y de legisladores provinciales y lista de diputados nacionales, digamos, ¿no? La discusión de quién va a ser el candidato a presidente del peronismo es una discusión posterior, que no creo que haya que adelantarla, y me parece que eso hay que correrlo. A ver quién va a ser el candidato a presidente. No lo sé, viejo. Aprendamos. Los últimos dos presidentes que tuvimos, un año antes no sabíamos, ni siquiera estaban en la grilla, digamos, ni Milei ni Alberto Fernández. Bueno, entonces, ¿por
¿Por qué vamos a discutir esto? Bueno, armemos la mejor lista, que sin duda, a mi criterio, la mejor lista de candidatos a diputados nacionales es con Cristina, si no llegan a sacarlo de ficha limpia, digamos, ¿no? Pero es con Cristina encabezando la lista, porque me parece que le da una potencia, no solamente al peronismo de la provincia de Buenos Aires, sino al peronismo nacional, que Cristina encabece la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que frenarlo a Milei. Este es el objetivo. ¿Quién va a ser el candidato a presidente? Bueno, vamos a ver, muchachos. Quedan 2 años más. ¿Qué vamos a hacer con la presidencia de la nación? Porque eso sí, yo creo, a lo que decías vos y lo que me decía Irina recién, digamos, ¿no? Nos van a exigir qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a nacionalizar las cosas que este tipo privatice? ¿Qué vamos a hacer con el RIGI que votamos en contra? ¿Lo vamos a tirar para atrás o no lo vamos a tirar para atrás al RIGI? ¿Qué vamos a hacer con los jubilados? ¿Vamos a ir con un aumento del 100%, como decimos ahora en la Cámara de Diputados, o vamos a llegar y vamos a decir las imposibilidades? Bueno, me parece que de esto... relación de fuerza. Que de esto es fundamentalmente lo que se trata, digamos, ¿no? Bueno, qué sé yo, digamos, ¿no? Me parece que esto es, y bueno, y obviamente tratar de encontrar una cantidad de cosas que el peronismo, de las cuales el peronismo hace tiempo que no habla, que yo las dije en algún momento, que también se las dije en un momento a Sergio en el marco de la campaña presidencial. Nosotros decimos que somos los representantes políticos de los trabajadores en la Argentina, pero le hablamos solamente al 50% de la fuerza laboral en la Argentina, que son los trabajadores en relación de dependencia. Ni a los monotributistas, ni a los informales nosotros les hablamos. ¿Y Milei qué les dijo a los trabajadores monotributistas? Les dijo, mira, los trabajadores en relación de dependencia también tienen privilegios. Tienen aguinaldo, tienen vacaciones pagas, tienen licencia por enfermedad. Yo se las voy a sacar para igualarlo con ustedes. Nosotros tenemos que hacer exactamente al revés. Tenemos que empezar a ver cómo diseñamos para que esos derechos, que mi ley llama privilegios, pero que son derechos conseguidos por los trabajadores en relación de dependencia, puedan empezar a ser percibidos de alguna manera con los trabajadores que no están en relación de dependencia. Por eso en algún momento planteé el aguinaldo para los monotributistas. Agustín, gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a ir a una tanda y al regresar tenemos mucho QR hasta las 12. Dale. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Adrián Mercado te invita a Expo Industrias y Servicios 2025, el evento industrial del año, 19, 20 y 21 de agosto en La Rural, el punto de encuentro más destacado para la industria nacional e internacional. Invita a Adrián Mercado. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará!
Mike, ¿van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 629 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires, la Universidad del Grupo Perfil, Licenciatura en Comunicación Periodística, Licenciatura en Comunicación Institucional, títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Muy bien, seguimos en QR. Enseguida charlamos con Claudia Cesaroni porque hoy tuvo dictamen un proyecto en diputados para la baja de edad de punibilidad. Y es algo que se habla bastante poco y conversamos con Irina un temor respecto de que algunos sectores que históricamente se posicionaban de otra manera sobre el lema de Javier Milei, delito de adulto, pena de adulto, bueno, quizás presten conformidad para algo que hasta acá no había ocurrido, pero que puede pasar. Les recuerdo que el proyecto original de Javier Milei era que los pibes hasta 13 años o desde 13 años puedan tener, eventualmente, como dice Milei, penas de adulto. Está Julieta Weisgold con nosotros, analista de comunicación política. ¿Cómo anda, Juli? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Bueno, ¿en qué momento está la campaña para la Ciudad de Buenos Aires legislativa? Y vamos a arrancar con algunos análisis de los últimos spots. A ver qué está leyendo Julieta Weisgold respecto a las estrategias. Arrancamos con el spot de Adorni, dale. ¿Te acordás de cómo eran las cosas antes del 10 de diciembre de 2023? A todo esto le pusimos fin.
Ellos financiaban a las organizaciones piqueteras que paralizaban la ciudad. Nosotros liberamos la calle de los piquetes. Ellos imprimieron 40 billones de pesos en un año hipotecando el futuro de los argentinos solo para comprar votos. Nosotros terminamos con el déficit y aniquilamos la inflación. Ellos nos ahogaron en impuestos y regulaciones para patinarse la plata en política. Nosotros bajamos impuestos y sacamos 1.300 regulaciones al sector privado. Ahora ellos van a poner todos los palos en la rueda que puedan, porque saben que si el país sale adelante, ellos pierden. Ya aprendimos del pasado. Si no vamos a fondo, no sirve. Por eso, este 18 de mayo, llevemos el modelo de Milei a la ciudad. La elección es kirchnerismo o libertad. La libertad avanza. Manuel Adorni, legislador, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, kirchnerismo o libertad y juegan todos además. Toda ¿no? la carne al asador, no dejan a nadie afuera, todos los ministros, todo el elenco. Faltó Karina. Porque saben, Sí. bueno, pero no habla Karina, así que No, y no sé qué faltó imagen dentro de tiene los que hablan. en Ciudad, por otra parte. No, pero además no habla, no se la escucha hablar, entonces es lógico que no aparezca. Ahora, están poniendo toda la carne al asador porque en realidad puede ser una de las grandes novedades de la elección, ¿no? Que dentro de los sectores de la derecha Adorni desplace al PRO, digamos, después de tantos años de hegemonía del PRO en la ciudad. Entonces, tal vez esa es una de las grandes notas de la elección y están apostando a todo con un discurso nacional, con un discurso que no tiene casi nada de local, ¿no? Cuando hablamos de nacionalizar la elección, se habla mucho de eso, si se está nacionalizando la elección o no. Ahora con el resto de los spots que vamos a ver, vamos a también charlar un poco de eso. Pero la intención claramente de Libertad Avanza es nacionalizar. En este caso es no solo nacionalizar, sino pegarse a la figura de Milei y a los colores de la Libertad Avanza, ¿no? Claramente es la estrategia con la que está caminando. Y además está Adorni. el ellos y nosotros como juego, ¿no? Además eso, y sobre eso también hay una novedad que es, en general, acá no se menciona tanto la casta, ¿no? Acá es el kirchnerismo. Sí. Claramente en eso están apuntando al electorado de la ciudad, ¿no? Profundamente anti-kirchnerista a ese sector, digamos, del electorado de la ciudad, disputándole el voto tradicional a Macri. Lo hablamos bastante, quedará para otros análisis, pero el impacto de que la Libertad Avanza se coma el PRO en la propia ciudad tiene efectos que van más allá de la ciudad, ¿no? No, claramente. De hecho, hay que ver qué pasa en la provincia como efecto Claro. rebote de eso. ¿Y qué hace Macri, no? Que desde 2019 parece estar con poca reacción o sin saber muy bien cómo reconstruir su propio espacio, ¿no? Yendo un poco detrás de la Libertad Avanza, pensando antes de la elección de 2023 con el apoyo incondicional, con esta cosa que no terminaba de tener forma institucional. Después esperanzado, parecía, por momentos en que se hiciera una alianza en términos institucionales que finalmente no pasó. Bueno, hablando del PRO, vamos a ver cuál es el último spot del PRO con los Penato como primera candidata. En nuestra ciudad, todos juntos con el PRO. Porque somos el único equipo que garantiza más y mejor educación, salud, seguridad e inversión en obra pública. En la ciudad, todos juntos con el PRO. Vota PRO. Es un spot de redes, pero lo importante acá, que es lo que están tratando, es que también, ¿no? La nacionalización, ¿en qué sentido? Bueno, aparecen los dos Macris, ¿no? Están tratando de pegar la imagen de los Penatos, sobre todo a la imagen de Macri. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que darle relevancia a una figura que no tenía tanta relevancia y no tenía juego en la ciudad, y el PRO está retomando, o está intentando retomar sus banderas iniciales con un discurso anticorrupción, ¿no? Están jugando fuerte con el tema de ficha limpia también, entonces están jugando un juego nacional en ese sentido, de valores, discursivamente sí, porque No, digo, me parece que también en este spot vos ves que Macri se hace cargo de que es contra él. Bueno, no, claro. La Libertad Avanza pone toda la cara en el asador, pero tal vez la se lo quiere cargar a jugada Macri, es oportun crisis esto, ¿no? Tal vez es la oportunidad de Macri de empezar a jugar de nuevo un partido propio. Es un poco parecido en ese sentido a lo que pasa con Larreta, que hay que ver si esto es volver a los inicios para retomar el juego o esto es volver a los inicios porque no sabe cómo jugar a Aparece nivel la palabra nacional. equipo también, ¿no? Con la idea de que nosotros sabemos cómo hacer cosas que ustedes no. Aparece la palabra equipo, aparecen los colores. Lo único que no aparece como sello distintivo del PRO originario, que es el sello de Durán Barba, es la idea de la diversión, los globos, ¿no? Una cosa que es como esencial, o era una de las esencias del PRO en sus orígenes, en la comunicación y en la identidad también. ¿Puedo volver un segundito a la Libertad Avanza? Sí.
salió, lo hicimos el otro día, un tuit de Lanari, que era la foto de Caputo. Lanari, perdón, Javier Bullrich, Lanari, el vocero, sí, uno de los voceros del gobierno. Y Adorni decía, se juntaron la represión, el ajuste y la doma. ¿A quién le están hablando? ¿Suma eso en términos electorales? Y a lo que le están hablando es al electorado del PRO y diciéndole somos la versión mejorada, ¿no? Es como el PRO Reloaded. Entonces, bueno, somos mejor. Digo, No, por eso también. Se a pronunciar, por eso también. Que va más allá, que lo que es Sí, justamente por eso. Justamente por eso vamos a hacer lo mismo, pero más rápido, ¿no? Lo vamos a hacer mejor. Y en la ciudad. De hecho, ahí está, ese es el tuit. Se juntaron el ajuste, la represión y el arte de la doma. Es como exactamente lo que la ciudad necesita. Lo que dice Hernández, esto en otro momento era piantaboto, claro, ¿no? Además, ese discurso de que esto no está funcionando del todo, ¿no? Enlaza con la imagen de la gestión de Jorge Macri en la ciudad, que no venía siendo buena, ¿no? Entonces enlaza con eso. Nosotros lo hacemos en serio. ¿Y la imagen de Mauricio ya el discurso Macri en la eficientista ciudad, no está haciendo mella. ¿Cómo? ¿La imagen de Mauricio Macri en la ciudad hoy cómo es? Está un poco mejor que la de Jorge Macri, ¿Ah, sí? pero sí, pero devaluada en relación al pasado, sí, obviamente. En relación a sus inicios, sí. Bueno, mencionaba Julieta a Horacio Rodríguez Larreta, otro que va a tratar de meterse en esa discusión y a ver con este mensaje. Todas estas recorridas que estás haciendo, ¿cuáles son las obras que más te reclaman? Justo estamos acá en el viaducto Mitre, ¿no? Esta quedó bien. Esta quedó divina. Esta es un antecedente para la obra posiblemente que más me piden en la ciudad, es hacer lo mismo en el Sarmiento. Corta la ciudad por el medio, tenés algunas barreras que son imposibles. La de Donato Álvarez, ahí justo en la entrada del patio de los lecheros. Ni hablar la de Nazca que te morís ahí. ¿Es posible hacer esa obra? Pero si la hicimos acá. ¿En cuánto tiempo se puede hacer un viaducto como el viaducto Sarmiento? Es una obra de 2 años, porque está el tren funcionando. Claro. No es que parás el tren justamente, podés laburar de noche, podés laburar los fines de semana. Además liberas espacio para hacer espacio verde. Espacio verde, espacio para, qué sé yo, boliches, restaurantes, gimnasios. ¿Podemos decir que es una propuesta de nuestra campaña? Es un compromiso. Es un compromiso, totalmente. Una cosa con la de Donato Álvarez tiene razón, es un infierno. Y la de Nazca también. A ver, ¿qué ves acá? ¿Cuál es el mensaje de Larreta? Está haciendo, no es valorativo si tiene razón o no, pero sí que está haciendo una campaña. No es una campaña legislativa eso, digamos, no está haciendo una campaña jefatura de gobierno, claro. Este spot es un spot de jefe de gobierno. Se equivocó de elección, claro, o no, ¿no? Se equivocó. O no. Ahora, Larreta depende de la encuesta, está entre un 6 y un 10%, ¿no? Está por ahí. Y va a depender mucho también qué noticia, qué título pueda poner él, ¿no? Claro. Al día siguiente, porque con la diferencia que tenga respecto al PRO, ¿no? Porque si tiene una diferencia, digamos, no sé, si él tiene un 10% y Los Penatos saca un 17%, bueno, tiene una noticia. Si él saca un 6% y Los Penatos saca más cerca del 20%, tiene otra, ¿no? Tiene otro título. En el segundo caso, la noticia es en que el segundo, claro, en el segundo caso no alcanza. Claro. Y al margen de eso, más allá del, ¿no? la idea esta del localismo, ¿no? Es la campaña de Larreta. Creo que más que nadie tuvo un discurso profundamente vecinalista y localista, ¿no? Como también en contraste con el resto que intenta nacionalizar la discusión. Claro. Hay que ver si eso es un volver a las fuentes o si es, bueno, es esto, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se mete en todo esto el último spot de Leandro Santoro, es ahora Buenos Aires, que está buscando colarse entre estas divisiones y dar un batacazo para el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, peronismo y aliados, dice esto Santoro, a ver. ¿De qué se trata el maxi kiosco de la ciudad? La basura es el contrato más importante que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Son más de 550 millones de dólares. Son 6 empresas que se ocupan de la limpieza de la ciudad, más el ente de higiene urbana, que se ocupa solamente de la limpieza de la Comuna 8. Si uno lo compara con la Ciudad de Madrid, sale 4 veces más por kilómetro cuadrado. Con el subte también tenemos un bien público administrado por una empresa privada. La auditoría de la Ciudad de Buenos Aires ha hecho varios informes sobre cómo la empresa EMOVA infla los costos para cobrar más. Negocios inmobiliarios, la meca del PRO. La Ciudad de Buenos Aires en los últimos años vendió 336 hectáreas
es el equivalente a más de 60 canchas de River. Ustedes ven acá y ven un hospital. Si vos lo ves de afuera, es un hospital público. Si vos entrás, hay un... Bueno, más allá de los casos que va mencionando, hay una idea general que se entendió con aquello del Maxi Kiosco. Claro, bueno, la idea de la corrupción, ¿no? y de los negociados que hay en la ciudad, que Santoro viene negociando, viene discutiendo muchísimo durante la campaña, y que en realidad, si uno lo piensa como enfoque, no es la mayor preocupación del votante del peronismo, ¿no? Del votante del kirchnerismo. Entonces ahí se ve, también traje este spot porque se ve claramente, digamos, la orientación en términos de discurso, pero también cuando uno ve los colores que elige Santoro, ¿no? Se ve solo la imagen de él sin ningún ascendente nacional de ningún tipo, ¿no? Todo va orientado al mismo lugar, que es ir a buscar un público que vaya más allá, ¿no? Del votante propio. Sí, de lo que se supone que ya tiene, que es del votante propio, ¿no? Es una campaña catch-all. Que va al centro. Cachol, me gusta, muy bien, agarra todo, toma todo. Sí. Pero se me ocurre que para que entre el discurso del negocio en un votante que hasta acá le ha sido esquivo, digamos, a este sector, tiene que haber un deterioro en la gestión. Es decir, un malestar en la gestión que empiece a advertir cuál es el curro. Claramente todo esto es posible, digamos, inclusive la posibilidad de que Santoro salga primero, ¿no? en el rendimiento electoral, la posibilidad de que Adorni salga antes que el PRO, ¿no? que gane posiciones respecto al PRO, tiene que ver con que hubo un franco deterioro en la gestión del PRO, sí, en la ciudad. Julieta, muchas gracias. La próxima parece que ya es con el resultado opuesto. Sí, ya va a ser con el resultado. Y ahí está el análisis, ¿no? La pelea por el análisis. Posterior, sí. Que es como ir a la segunda Yo creo pelota que va a haber muchas lecturas, muchas, y hay que ver cuál se impone. Sí, va a haber, no sé si va a haber una, se va a imponer por, como estamos hablando ahora, en burbujas. Cada uno va a tener la suya, ¿no? Cada uno con su sesgo. Exacto. Gracias, Julieta. No, de nada. Nos vamos a la tanda y al regresar está Claudia Cesaroni para hablar de la baja edad de punibilidad. Hoy hubo dictamen en el Congreso, se habla muy poco y hay un coqueteo de ciertos sectores que históricamente se pronunciaban de manera distinta sobre esto, pensando en que la opinión pública pide en algún momento discursos muy pero muy fuertes respecto de la seguridad. Lo charlamos con ella en breve. Kapushka, un peronista suelto en Moscú. Carlos Relloso actúa y dirige junto a un elenco formidable. En un mundo frío llega el calor del peronismo. No te lo podés perder. Kapushka, estreno 9 de mayo. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic.
¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 629 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR. De lunes a viernes a las 22 horas. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV. Lejos del poder. Cerca de la gente. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Muy bien, ya seguimos en QR hasta las 12, estamos en vivo en Bravo TV y como les decíamos está Claudia Cesaroni con nosotros, abogada especializada en estas discusiones que, insistimos, siempre pasan inadvertidas, a veces con poco debate y muchas veces con una aprobación transversal. Tiene que ver con la baja de edad de punibilidad. Hola, Clau. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Qué es lo que tuvo hoy dictamen de comisión? Es decir, lo previo antes que vaya el proyecto a Cámara de Diputados. A mí me parece que el gobierno lo que está buscando es un triunfo simbólico, es decir, nosotros logramos lo que no se logró en 40 años, que es conseguir un nuevo régimen penal juvenil con baja edad de punibilidad. Del otro lado, digamos, otros sectores sostenemos que efectivamente hay que dar una discusión porque la ley vigente es una ley de la dictadura, es una ley de Videla del año 80. ¿Y la ley vigente qué dice? Esa ley establece una edad de punibilidad en 16 años, que no se estableció durante la dictadura de Videla, sino que pocos meses antes del retorno a la democracia solo se modificó ese punto. El videlismo la puso en 14 años la edad de punibilidad, poco antes del retorno democrático se elevó a 16. Y es una ley que está muy asociada a la ley de patronato que estaba vigente en esos años, es decir, la concepción de que el menor es un sujeto a ser dispuesto por los jueces cuando está en riesgo moral y material. Toda esa terminología del siglo XIX, principio del siglo XX, que ya está desterrada o debería estar desterrada. Nosotros
Hace muchos años tenemos una ley, que es la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el año 2005, que considera al niño, a la niña, como sujeto de derechos. Entonces, si hay un niño, una niña que tiene vulnerados sus derechos, que hay millones en este país, y cada vez más, ¿no? Acompasado a la debacle económica y a la destrucción del Estado social, esos niños, esas niñas deberían ser alcanzados por políticas de protección que no tengan que ver ni con la privación de libertad, ni con el encierro, ni con internarlos, ni nada por el estilo, sino garantizarles sus derechos. De esos millones de niños que tienen incumplidos muchos de sus derechos, hay 1, 2, 5, 10, 100 que cometen delitos, 1000 que cometen de millones, tenemos una muy pequeña cantidad que comete delitos. Centrar la discusión como si esa pequeña cantidad fuera una enorme, una colosal cantidad. Como si fuera el problema, digamos. Claro. Y como si fuera el problema de seguridad, además, o uno de los problemas de seguridad más graves, es una falacia, es infame, es perverso y es falso. Es mentira que ese sea un gran problema. Es un pequeño problema y hay que abordarlo. Ahora, nosotros, y cuando yo digo nosotros, incluyo organizaciones de protección de derechos de la infancia, la Iglesia Católica, sectores... El presidente de la Pastoral Social se pronunció con dureza. Exacto. ¿No? Mira, nosotros ayer, un conjunto de organizaciones que integramos una mesa de articulación de organizaciones de infancia, muchas organizaciones que trabajan en el territorio, el hogar de Cristo, la casita de no sé qué, la gente concreta que labura con los pibitos concretos en los barrios. Nos reunimos ayer en un Zoom con sectores de la iglesia, de la pastoral, y acordando en esta preocupación, porque ellos también laburan en el territorio con esos pibes que van a ser los que van a meter en cana. Pibitos de 14 años. El gobierno había presentado un proyecto a 13 años. Sí. El dictamen... Menos que Videla. Menos todavía. Sí. El dictamen que salió de mayoría eleva esa edad a 14, pero sigue siendo regresiva con respecto a la edad actual. El dictamen es 14, como estábamos con Videla. Exactamente, y establece una pena máxima. Hay que pensar esto que me parece tan gráfico, ¿no? Pibes de 14 y 15 años que hoy no son punibles, se les dice, ustedes pueden llegar a tener una condena de 15 años. Es decir, la vida, o sea, otra vida. Toda la vida transcurrida. Exacto. Ahora, Claudia, vos sabés muy bien que hay un discurso del gobierno muy efectivo en un sector muy importante de la sociedad. Delito de adulto, pena de adulto. Sí, ya eso no se animaron a decirlo hoy. Nadie se animó a decir eso, porque saben, primero que es una idiotez, porque no hay delito de niño. ¿Cuál sería un delito de niño? ¿Tocar el timbre y salir corriendo? Eso es una estupidez. Hay delitos. O sea, no hay delito. ¿Cuál sería un delito de niño? Yo fui un delincuente. Claro, así, todo, claro. ¿no? Todo. Te robás un caramelo, qué sé yo. Sí. Eso no, pero ¿cuál es no hay delitos de niños, hay delitos. La diferencia es la respuesta punitiva a ese delito. Vos no respondés siempre igual. Por ejemplo, si un policía comete un homicidio que no está incluido dentro de sus funciones, o sea, no es que mata, va a tener una pena mayor que si lo comete un ciudadano común. El delito es el mismo, la muerte es la misma, pero como el policía tiene una función... agravante. Exacto. Lo mismo si es al revés, si matan a un policía, o sea, quiero decir, hay respuestas distintas, ¿no? El delito es el mismo. Entonces, acá el punto es, delitos cometidos por niños, adolescentes, personas menores de 18 años, recordemos esto siempre, toda persona menor de 18 años es un niño. Después establecemos, no es lo mismo un niño de 5 años que uno de 17. Ok, pero todos tienen que estar amparados por la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice eso. Es niño toda persona menor de 18 años. No dice la Convención, salvo que cometa un delito. Sigue siendo un niño, es decir, debe seguir teniendo una protección especial y lo que se hace con esa persona debe ser distinto. Perdón, Martín, lo que pasa es que lo que dicen quienes quieren bajar la edad punible dicen, bueno, pero se amparan sobre esa cobertura de derechos las organizaciones criminales y mandan a pibes a delinquir porque saben que entran y salen. Entonces son víctimas.
los ¿Cómo? niños. Entonces esos niños son víctimas. Si los usan, justamente, ese es uno de los argumentos más perversos del mensaje de elevación que hizo el Ejecutivo el año pasado. Expresamente ese mensaje dice esto: las organizaciones criminales, el narcotráfico, utilizan a los menores, bla, bla. Entonces son víctimas, esos niños utilizados, porque ahí hay una cuestión de clase. Es casi seguro que esas organizaciones criminales no van a usar a tu hijo, a tus hijas, a mi nieto. ¿Por qué? Porque están rodeados de ciertas garantías de cuidado, de recursos nuestros, ¿no? Digamos, es muy difícil que sean alcanzados por esas organizaciones. Entonces, ¿quiénes son alcanzados por esas organizaciones criminales? Y los pibes que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Es evidente eso. Entonces, en lugar de atacar, digamos, de decir, bueno, entonces los agarramos y los metemos en cana, anda contra las organizaciones y protegelos para que no caigan, ¿no? Ese es un poco nuestro discurso. Yo creo, en relación a lo que vos preguntabas recién, Pablo, que ahora le quiero comentarlo a Claudia a ver qué le parece. En relación a lo que decía recién, es cuando dicen mandan, lo que no se ve en los que quieren bajar la edad de punibilidad, lo que no se ve porque no lo tienen, porque además cuando vas a los datos son en contra de eso que dicen. Lo que no se ve son datos, son cifras. No hay política criminal sin cifras, no existe eso. Para hacer una política contra el robo de autos tenés que saber qué autos se roban, dónde se roban, cómo se roban. ¿Y por qué no hay cifras? Sí hay cifras. El gobierno no las usa porque las cifras van en contra de lo que dicen. ¿En qué sentido? Porque si vos ves las cifras... Yo siempre tomé un caso, vos, Claudia, perdoname si la metodología es distinta. Yo estudié muchas veces este tema y siempre tomé 2 cifras para delitos. Porque son las que se denuncian siempre. A mí me afanaron el celular varias veces, yo nunca fui a hacer la denuncia porque sé que no tiene sentido, es una pérdida de tiempo. Tengo que tratar de no hablar en la calle y no digo que no haya posibilidad de reducir el robo de celular porque sí hay que meterse con el mercado. Como se metió alguna vez Néstor Kirchner, yo digo homicidio y robo de autos. Robo de autos vos denunciás para que te pague el seguro y homicidio no hay homicidio negro, no existe eso, la estadística es siempre blanca. Cuando vos ves las cifras de homicidio cometidos por chicos, cuando digo chicos, ya no menores de 18, menores de 16, porque estamos hablando del cambio de eso. En ocasión de robo, tienen nombre y apellido. ¿Qué quiero decir con esto? Que son 15, 16, no son miles de casos. Sí, entonces, pero hasta está haciendo menos, una política la ciudad de Buenos Aires o menos, son poquísimos. o 3, sí. digo. Sí, 3. sí, con los dedos de una mano. En ocasión de robo, porque más hay otra cosa, de lo que sí hay cifra categórica. El 14% en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Eso me fijé en cifras de la Procuración de la provincia del año pasado. El 14% de los homicidios intencionales, dolosos, son en ocasión de robo. El 14%, no el 80%. Claro. Y no hablo de los cometidos por chicos, en general. O sea que el asesinato por robo es la forma minoritaria de asesinato. Y obviamente no estoy justificando, porque alguno va a decir, estás con los criminales. Ni que haya víctimas que quieran justicia, digamos. No, pero eso por supuesto, y si hay familiares también, digo, pero... Ahora, el tema de los chicos aparece cuando hay casos espeluznantes, como el de la chiquita arrastrada y asesinada. Kim, claro. El de Kim, ahí aparece. A ver, Clau. Y ahí aparecen los proyectos. Claro, pero que justamente, esto me parece muy importante, esto que dice, tienen nombre, nos acordamos, ¿no? En todo el año... tenemos el caso del gatillero de Rosario, que nos acordamos porque fue muy tremendo y muy impactante. Un adolescente de 15 años. Y de la niña Kim, que harían muy bien los diputados y diputadas en escuchar al papá de la niña Kim, que es la persona que, digamos, en el marco de ese dolor inenarrable, fue capaz de decir, a mí dicen que hay que bajar, yo no sé si quiero eso, yo quisiera que se ocupen de esos chicos antes de que hagan esto que me hicieron o que le hicieron a mi nena. Entonces, efectivamente, eso quiere decir que son tan pocos casos que nos acordamos... Eso quise decir, exacto, por eso tienen nombre. Es que no es una política para millones de personas. Ahora, eso sí es la pobreza alimentaria. Ayer debatíamos en... Y dejamos una cosita nada más con el tema de las cifras, porque el gobierno tira... algunas cifras tira y miente, como miente cuando dice que íbamos al 17.000% de inflación, miente también en las cifras. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, dice, la Justicia Nacional aumentaron los delitos cometidos por menores del 2020 en adelante. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Qué pasó? Pandemia. Entonces, obvio, cualquier cosa que vos compares con 2020 te va a aumentar en 2021, porque en 2020 no había nada, no pasaba nada, tampoco se robaba. Y al mismo tiempo, Claudia, el gobierno dice, y tiene razón porque viene descendiendo, dice, gracias a nosotros, dice el gobierno,
bajar la cantidad de homicidios. Exacto. Entonces, ¿cómo es la historia? Baja los homicidios y querés, que además todo es proporcional, y bajás la edad de punibilidad. Exacto. Hay algo que no cierra ahí. A ver, Clau, quiero hacerte una pregunta. Ayer se armó un debate en el programa y estaba la mirada de, bueno, estas cosas ocurren porque durante gobiernos que tienen una mirada más progresista no se discuten las cosas que hay que discutir porque la gente lo demanda. ¿Qué estás viendo ahí en las posiciones del progresismo sobre...? Progresismo lo digo en términos muy generales. Sí, a mí no me gusta mucho, pero Sí, entiéndola. a mí tampoco. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que alguna vez lo hemos hablado, hay una enorme falta de coraje en los sectores donde nos podemos identificar más o menos este amplio universo progresista, nacional, popular. Hay una enorme falta de coraje para discutir de otra manera estos temas. Entonces, cuando llega el mal, los gobiernos como el que estamos padeciendo, o el gobierno de Mauricio Macri, se imponen reformas que son regresivas, violentas, brutales, e incluso arrastran a algunos sectores progresistas, nacionales y populares a también votar para no quedar como defensores de los delincuentes. Entonces, a mí eso me parece muy grave porque desde 2004 en adelante, gobierno de Néstor, leyes Bloomberg, lamentablemente esa sucesión de reformas regresivas, por eso antes yo decía lo de la transversalidad, porque ha atravesado a todas las fuerzas políticas. Entonces, se ha logrado construir un consenso punitivista que no solo no resuelve problemáticas, sino que agrava otras situaciones, ¿no? Hoy se decía, hoy yo estuve en toda la reunión de las 4 comisiones donde finalmente con 77 votos se logró el oficialismo lo que quería llevarse, que era el dictamen de mayoría. Y entonces algunos legisladores de Unión por la Patria la verdad que lo plantearon con mucha claridad. La hipocresía de plantar este tipo de reformas cuando se está dinamitando todas las políticas públicas que alcanzan a esos mismos adolescentes. Entonces, dinamitas lo social y decís que vas a construir un sistema penal respetuoso de derechos. Eso te quería decir, yo estaba leyendo el dictamen y parece que vamos a vivir en Disney. Sí, obvio. En Noruega, que, ¿no? Sí, no, pero de verdad que esto va a servir para que los pibes y las pibas tengan una vida mejor, que se resocialicen, que se reinserten. Bueno, ¿dónde está la trampa? Te quería preguntar. Y además, si esto es, para resumirlo, inconstitucional. Bueno, una de las cosas que nosotros planteamos todo el tiempo es esa, que ¿por qué no hacen todo eso con los que hoy son punibles? Porque yo quiero aclarar esto porque todavía hay mucha gente que piensa que cualquier adolescente menor de 18 mata y se va a su casa, o roba y se va a su casa. Los de 16 y 17 son punibles. Reciben penas, de hecho reciben penas muchas veces absolutamente brutales, inconstitucionales. La Argentina está condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar penas de prisión perpetua a adolescentes. Hay adolescentes que atraviesan penas de 21 años, 25, 27, que cometieron sus delitos a los 16 y 17. Esta es una de las cosas que habría que modificar, modificando la ley vigente, poner un tope mucho más bajo. Entonces, ¿por qué todo eso que dicen que van a hacer con los de 14 y 15 no lo hacen ahora con los 16 y 17? Nunca estos legisladores, estas legisladoras recorrieron institutos de menores. Nunca hablaron con pibes concretos que estén atravesando privación de libertad. Bueno, primero con pibes rotos de muchas maneras, ¿no? Pibes que en situaciones, digamos, de abandono familiar, pibes que desde muy chicos consumen porquería porque, digamos, algún tipo de estupefacientes, pibes que han abandonado, que la escuela no pudo. Hay un montón de cosas para hablar, pero la escuela muchas veces es expulsiva con los pibes o las pibas que no entran dentro de cierto, digamos, parámetro normal, ¿no? Con los pibes que por ahí llegan a la mañana y se te duermen en clase. ¿Por qué te dormís en clase? Y por ahí porque estuvo cartoneando hasta las 3 de la mañana, ¿no? O porque en su casa, o porque vive en la calle, o porque vive en condiciones pésimas, bueno, o porque la mamá no lo despierta a la mañana porque se tiene que ir a laburar, a viajar 3 horas porque limpia casas y no hay nadie que lo levante y le dé algo calentito a la mañana. Un montón de situaciones. Entonces, en la cárcel te encontrás con esa población penal cuando vas a un instituto de menores. Y después te encontrás con muy pocas oferta educativa, sanitaria, recreativa, laboral. Es mentira.
todo eso que dicen ahí es todo mentira, porque insisto, no lo hacen ahora, es más, no lo hacen con pibes que están en libertad, o sea, y que por ahí están medio sueltos, no los van a buscar y le dicen, mira, vos tenés que estudiar porque en este país la educación secundaria es obligatoria, yo te lo voy a garantizar. Clau, tenemos que cerrar ya, pero quiero preguntarte, tengo que más tiempo. En función de tu percepción, ¿crees que esta vez les puede salir? Mira, yo lo único que te puedo decir es que nosotros vamos a ir dando batalla, las organizaciones, los sectores religiosos. Me gustaría que esa batalla sea más amplia con, digamos, yo creo que hay mucha más gente que si le explicas esto y lo puede mirar por fuera de que vayan todos presos,